Muy bien, estudiantes. A pedido de algunos estudiantes, vamos a resolver aquí el ejercicio 23, ¿no? Que casi también es un poco clásico dentro de de las prácticas, dentro de los exámenes, preguntas donde nos dan una tabla incompleta y nos piden que debemos de completarlo, ¿no? Con la ayuda de todo el conocimiento que tenemos, teórico, por supuesto, debemos completar la tabla, ¿no? En este caso nos piden, es el ejercicio 23 correspondiente a a la práctica del capítulo 2, ¿no? Complete la siguiente distribución de frecuencias. Aquí tenemos una distribución de frecuencias incompleta. La misma distribución de frecuencias lo voy a replicar aquí en la planilla del Excel, de tal manera que me permita manejar con mayor facilidad esta tabla, ¿no? Esta tabla incompleta. Por lo tanto, esta misma tabla que está aquí, lo estoy replicando porque ahí está como un objeto, lo estoy replicando aquí, ¿no? Entonces aquí lo voy a ir un poco adornando el formato de la tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, porque aquí están agrupados en intervalos, por lo tanto, es una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, ¿no? Un poco para adornarlo, el total, aquí podemos escribir el total, ¿no? Tenemos ahí un total de cada columna, ¿no? Y luego tenemos, lo podemos cerrar también en recuadros. Los totales en todo caso solamente tienen estas dos, ¿no? Porque las otras dos columnas no tienen totales, ¿no? Solamente van hasta el último intervalo, ¿no? Ahí tenemos los resultados, ¿no? Ahora sí, vamos a completar esta tabla en las casillas que están vacías con todo el conocimiento. No pueden llenarlo intuitivamente, no pueden llenarlo a simple observación sin previamente repasar la parte teórica, las fórmulas, ¿no? Relacionar entre ellas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llenarlo con todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Ustedes que recién están conociendo, no pueden llenarlo a simple intuición, ¿no? Siempre tienen que tener ya previos conocimientos de cómo se ha construido este tipo de tablas, ¿no? Y en la revisión conceptual que habíamos hecho de cómo se construye esta tabla, eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir, por ejemplo, que este último valor de las frecuencias absolutas acumuladas tiene que ser también el mismo del total de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que, esta suma total de esta columna, que corresponde a las frecuencias absolutas, también nos tiene que dar este resultado de 50. Entonces aquí, eso es 50, ¿no? Eso yo no lo estoy inventando. Estoy dando el resultado porque eso es así teóricamente, porque tengo conocimiento de la teoría, porque he revisado la teoría, ¿no? O me puedo acompañar aquí con la teoría, ¿no? Con lo que se ha visto de la parte teórica, con eso me acompaño. ¿Qué relaciones guardan? ¿Cómo me da este resultado? Si me tiene que dar esta suma o no. Con eso, así observando nosotros, en una primera instancia, no podemos hacerlo si no tenemos esa previa revisión de la parte teórica. ¿Listo? Entonces, ahora sí, continuamos en todo caso. ¿Listo? El siguiente, lo que vamos a tener, ¿cómo se obtienen estas frecuencias relativas? Estas frecuencias relativas se obtienen nada menos que, como dice aquí, lo he copiado también del documento teórico, ¿no? La fórmula de la frecuencia relativa indica que cada una de esas frecuencias relativas se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Por lo tanto, 10 dividido entre 50 nos va a dar esta primera frecuencia relativa, ¿no? ¿Cuánto es 10 dividido entre 50? Podemos ayudarnos aquí, unas pequeñas operaciones auxiliares, 10 partido entre 50, y eso nos da dando 0.2. Por lo tanto, aquí en esta casilla corresponde pues 0.2, ¿no? Eso, ¿no? Este 10 que está aquí en esta frecuencia absoluta acumulada, también los repetimos ¿dónde? Aquí en esta primera fila
de las frecuencias absolutas acumuladas, porque eso es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces el 10 va a venir aquí a repetirnos y ahí está, ¿no? De la misma manera con el caso de la frecuencia relativa, esta primera frecuencia relativa, para obtener estas frecuencias relativas acumuladas, también se repite la primera, ¿no? Entonces aquí también vamos a tener 0.2, ¿no? Y luego vamos a continuar con el análisis de estas frecuencias relativas acumuladas. 0.2 más, siempre hemos dicho que vamos a ir sumando en forma de Z para obtener estas frecuencias relativas acumuladas, ¿no? 0.2 más 0.28, ¿no? Nos tiene que dar aquí el resultado. Por lo tanto, 0.2 o 0.20 más 0.28, eso nos da 0.48, ¿no? Listo. Y seguimos bajo la misma lógica. 0.48 más este que está vacío aquí, nos tiene que dar 0.82. 0.48 más lo que tendría que estar aquí, nos tendría que dar pues como resultado 0.82, porque así es como se va obteniendo estas frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos la resta entre el 82 y el 48 y así ese resultado vendría aquí. Entonces aquí también nos vamos a ayudar con unas pequeñas operaciones y tenemos 0.82 menos 0.48 y como resultado tenemos 0.34. Por lo tanto, este valor de 0.34 pertenece a esa casilla, ¿no? Porque ahora si hacemos esa operación tendríamos 0.48 más 0.34, es decir, 0.82, ¿no? Seguimos con la misma lógica. 0.82 más 0.1, 0.92, ¿no? 0.82 más 0.1, 0.92, ¿no? 0.92 más lo que tendría que haber estado aquí, nos tiene que dar este resultado que también está en blanco. Pero este resultado último, el último de las frecuencias absolutas acumuladas, si revisamos la tabla, si vemos todas las fórmulas que tiene anotado la parte teórica del documento, de la presentación teórica, nos está indicando aquí siempre debe ser 1. Ahí siempre debe ser 1, nos indica, ¿no? Porque es el total de las frecuencias relativas, el total. La suma de esta columna de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, ¿no? Porque esa es la lógica y esa es la que dice la teoría, ¿no? Y este mismo 1 se tiene que repetir en el último intervalo de las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Por lo tanto, eso nos debe dar 1, ¿no? Entonces aquí 0.92 más esta casilla que está en blanco nos tiene que dar 1. Entonces, ¿cuánto falta a este 0.92? Cuyo resultado tendría que estar aquí, tal que la suma del 92, el 0.92 más esta casilla tendría que ser 1. ¿Cuánto falta? Lo que falta es 0.08, ¿no? Y completamos la unidad, ¿no? Y si sumamos esta columna, también nos da 1. Por lo tanto, está comprobado ahí, ¿no? Ahora sí, de nuevo vamos a seguir utilizando esta relación de la frecuencia relativa. Pero en este caso observamos que esa columna de las frecuencias relativas lo tenemos ya llena. Conocemos, por lo tanto, sus valores. Por lo tanto, decimos, conocemos estos valores. Conocemos, ¿no? Si se fijan aquí el denominador, también conocemos, vale 50, ¿no? Y lo que nos faltarían serían las frecuencias absolutas. Cada una de estas frecuencias absolutas. Entonces, de esta relación, vamos a despejar la frecuencia absoluta, porque la relativa conocemos y el total de datos conocemos. Entonces aquí también voy a colocar eso, aquí un poquito con amarillo, lo voy a resaltar esa parte, lo voy a centrar,
Despejando de aquí, el n sub i, ¿a qué sería igual? El n sub i no sería nada menos que el n pasaría a multiplicar, por lo tanto el n pasa a multiplicar ¿a quién? Al f sub i, ¿no? Al f sub i. Y ahí está. Esta es la relación que debemos utilizar para llenar cada una de estas frecuencias absolutas, ¿no? Por lo tanto, para llenar eso, al n lo multiplicamos al f segundo, al 0,28. Para llenar el n3, multiplicamos por 50 al f sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí, ese resultado de esa casilla tiene que ser igual a ¿cuánto? 50, porque es el n, y porque me pide aquí en esta fórmula ln, multiplicado por el f sub i, pero el f sub i de ese intervalo, de esa fila, ¿no? Que vale 0.28, ¿no? 0.28. ¿Cuánto me da este resultado? 14. De la misma manera hacemos para la siguiente frecuencia absoluta. ¿Cuánto vale el n? El n es fijo, vale 50 multiplicado, como dice aquí la fórmula, multiplicado por el f sub i, pero el f sub i de ese intervalo, que vale en este caso 0.34, ¿no? 0.34. 17. Lo mismo para el siguiente. Siempre ese n sub i, el resultado de esta casilla del n sub i, va a ser igual al n, que vale 50, multiplicado, ¿no? Multiplicado por el f sub i, pero el f sub i de ese intervalo, de esa fila, que vale en este caso 0.1. 0.1. ¿Cuánto me da esta multiplicación? 5. Y finalmente esta casilla lo podemos llenar utilizando esta misma fórmula, o en todo caso, sabiendo que el total de esta columna nos tiene que dar 50. Si sumamos hasta aquí, porque conocemos lo que es este, para completar al 50, lo llenamos aquí, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer la misma lógica que hemos venido siguiendo. Entonces vamos a tener aquí el resultado de n, que vale 50 por, ¿no? Por el f sub i, pero el f sub i de esa fila, ¿no? Que en este caso vale 0.08. 0.08. Y lo damos igual y nos da el resultado, ¿no? Y ahí está. Ya hemos llenado las frecuencias absolutas, ¿no? Para verificar, si sumamos cada uno de estos, 10 más 14 más 17 más 5 más 4, pues nos da 50, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos completa, esta columna de las frecuencias absolutas. La tenemos también ya llena, la columna de las frecuencias relativas. Nos faltaría completar esto, porque ya lo habíamos llenado, no me he dado de cuenta, pero ya lo habíamos llenado, la frecuencia o la columna correspondiente a las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces esto lo acumulamos con respecto a estos valores, ¿no? En forma de Z, ¿no? El primero siempre se repite, ahí está el 10. 10 más 14, 24, ¿no? 24 más 17, tendríamos 30, 41. 41 más 5, 46. 46 más 4, 50. Ahí está, justo, ¿no? Y como pueden ver, ya hemos completado la tabla. Otra observación que también me han comentado es de estos intervalos, ¿no? Realmente el que nosotros hemos revisado con el ejemplo o el que hemos revisado de forma de la tabla genérica de cómo se construye la parte teórica, ¿no? Habíamos siempre repetido este límite superior del primer intervalo con el límite inferior del siguiente intervalo, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría que estar, aquí está 19, aquí también tendría que estar 19, o aquí está bien, 20, aquí también tendría que estar 20, ¿no? Una de las cosas, ¿no? No hay ningún problema. Este tipo de tablas, este tipo de formatos también se presenta en las tablas de tipo 3, en las tablas que se construyen en intervalos, ¿no? El por qué es el por qué, realmente es debido a que los datos que tiene, los datos originales que tiene los X sub i, es que son números enteros. Por eso es que aquí lo realiza la tabla en este formato,
porque no va a tener más allá de 19 con decimales, porque sus datos son enteros. Por eso es que solamente lo coloca 19. Pero si sus datos originales llevaran 1 o 2 decimales, por lo tanto aquí tiene que conservar, tiene que ser un poco muy cuidadoso y controlar de que vaya hasta ese decimal. Por eso es que se debe colocar ya hasta ahí, hasta el límite superior anterior, ¿no? Entonces, esto no hay ningún problema, ¿no? Hay tablas que vienen en este formato. A consecuencia, ya les había dicho, de que tus datos son enteros, imposible de que tomen decimales. Entonces, si son imposibles de que tomen 19, entonces tiene que llegar solamente hasta 19. El otro ya empieza en 20, ¿no? También lo podemos hacer, esta misma tabla, ¿no? Lo podemos corregir, si quieren ustedes aquí, lo colocamos clases, o clases, sí, está bien, clases, ¿no? Lo colocamos así, y lo vamos a corregir inmediatamente. Lo correcto, no tanto lo correcto, ambos son lo correcto. Esto es correcto por el mismo lógica que les dije de que sus datos son enteros. Si sus datos fueran decimales, ahí sí, esto no sería correcto, ¿no? Entonces, lo adecuado, diríamos, no lo correcto, sino lo adecuado, ¿no? Para que vaya en contraste con la teoría, aquí sería de 10 hasta 20. Aquí empezamos en 20 hasta 30. Aquí empezamos en 30 hasta 40. Aquí empezamos en 40 hasta 50. Y aquí empezamos en 50 hasta 60, ¿no? Y aquí en todo caso se puede observar más claramente de que la longitud, la amplitud, el ancho de clase de cada uno de estos intervalos es constante y vale 10, ¿no? En cambio, si nos da en este formato la tabla, uno podría decir ahí la amplitud, el ancho de clase, la longitud de clase es 9, podría decir, porque lo que se ve de salto en salto es 9 unidades, pero eso no es cierto, porque la unidad que falta hay que contabilizarlo. O en todo caso, algunos dicen que la amplitud lo contabilizas o lo cuentas con respecto a este límite inferior. Este límite inferior con el siguiente límite inferior. Por lo tanto, de 10 a 20 son 10 unidades. De 20 a 30 también son 10 unidades. De 30 a 40 también son 10 unidades. De 40 a 50 también son 10 unidades. Y se asume que esto es casi cercano a 60, por no decir 60. Por lo tanto, la amplitud de este último intervalo también es 10, ¿no? Entonces, lo formal o tal vez lo más adecuado sería presentarlo de esta forma, ¿no? Los intervalos, ¿no? Este tipo de intervalos se llaman intervalos reales. Este tipo de intervalos se llaman intervalos aparentes, ¿no? ¿Por qué aparentes? Porque realmente no vamos hasta 20, ¿no? El primero, ¿no? Aparentemente va hasta 20, pero no va hasta 20. Solamente va hasta el 19.99, y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo aquí. De 20, sí empieza en 20, pero no va hasta 30. El 30 solamente es una apariencia. Lo que realmente va es hasta el 29.99, y así sucesivamente, ¿no? Pero como en este caso ya les dije que el origen de los datos son datos enteros, por eso es que lo anota de esa manera, de esta forma, ¿no? Porque no va a haber un dato de 19.9 o un dato de 19.8 o 7.5, ¿no? Para que tenga que colocar aquí lo más extremo posible, como en este caso, ¿no? Pero lo genérico es esto, ¿no? Lo que se utiliza más es este formato, ¿no? Entonces, pero como también les dije, tengan mucho cuidado, la amplitud, ya sea en este formato, como en este otro formato que es más claro, la amplitud es 10. Lo mismo también aquí, la amplitud es 10, no es 9, ¿no? Pero el objetivo de la pregunta era construir la tabla, ¿no? Y ahí está construida la tabla, ¿no? Eso sería. Muchas gracias.